problema de los catastros está fuertemente vinculado con la corrupción. Está fuertemente vinculado por el Poder Judicial y por los negociados en materia de tierras entre catastro y el Poder Judicial. Entonces tenemos que atacar los dos frentes, poniendo en orden los registros, pero también entendiendo que el Paraguay no va a salir adelante sin una reforma profunda del sistema judicial. Nosotros, si queremos tener una economía social de mercado, tenemos que garantizar todos los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad que expida el Estado paraguayo no pueden tener duplicidad. Y hoy en día tenemos una anarquía en el tema de registro público y catastro. Una de las razones de esta anarquía es porque las dos están separadas. Eso hace relación a la policía. No solamente tenemos que mejorar en cuanto a la formación, no solamente tenemos que mejorar en cuanto a la cantidad. Hay 10.000 policías hoy en la calle, 10 a 12.000, que si uno toma que lo tienen que hacer por turnos, naturalmente, son en realidad 6.000 a 7.000 personas oficiales los que están, es decir, son insuficientes. La política de seguridad en los últimos años ha fracasado y por eso yo creo que hay que tomar las medidas necesarias desde el punto de vista técnico, militar y político para que el Estado tenga legitimidad y para que el Estado sea eficaz en el combate contra la delincuencia. Tenemos un trabajo hecho, desarrollado, georreferenciado en cada lugar donde necesitamos una unidad de salud familiar, promedio de 5.000 personas por salud familiar, por unidad de salud familiar. Eso lo vamos a desarrollar. Tenemos que completar en todo el territorio nacional, le da una cobertura de aproximadamente el 70 al 80% de las necesidades urgentes de salud de nuestra población. Esa es una política que para nosotros es fundamental. Desde luego a ello habrá que incorporar, conforme a este plan, por una cantidad determinada de unidades de salud familiar, un nivel de asistencia técnica más con mayor capacidad de atención, cuestiones más complejas y las de alta complejidad. Hay que reestructurar la política de salud. Nosotros no podemos esperar siempre en el hospital que venga el enfermo. Nosotros tenemos que tener una política preventiva de salud. Sí, naturalmente. Creo que todos estamos comprometidos en ir mejorando la inversión en educación. El Paraguay lo ha hecho, ha ido incrementando la inversión. En eso hemos avanzado bastante. En lo que no hemos avanzado es la calidad de la educación. Entonces tenemos que trabajar no solamente en el presupuesto, que es importante, sino que tenemos que trabajar bastante en la gestión. Voy a acompañar, pero al mismo tiempo voy a cerciorarme que todo ese dinero que vaya verdaderamente no vaya a alimentar los vicios que hoy tiene la administración pública en materia de educación, sino que verdaderamente sea una inversión fértil y que redunde en beneficio de la educación paraguaya. Son medidas de gestión principalmente. Yo creo que este es un país donde lo que necesitamos es gestión, porque las leyes están, ¿verdad? Tenemos leyes que están bastante bien direccionadas a la protección del ambiente. El problema es que no se respetan, no se aplican. Son leyes que están vigentes en nuestro orden jurídico legal, pero no son aplicados. Nosotros necesitamos hoy en día hacer que las leyes se cumplan nomás, que la fiscalía, que el delito ambiental no sea reemplazada, la pena privativa de libertad, por dinero. Lo mismo pasa con la situación de las mujeres, o la violación o el abuso a menores. Por una suma de dinero se puede reemplazar la pena privativa de libertad. ¿Cómo combatir la corrupción? Con transparencia, combatiendo la impunidad, y la impunidad la vamos a combatir con un poder judicial independiente. Todos los que manejen dinero público que estén en mi gobierno van a hacer declaración jurada de bienes. Yo voy a exigir a todos los que ocupen cargo de decisión en mi gobierno que hagan una declaración jurada de bienes. Yo toda mi vida hice declaración jurada de bienes, cuando entré y cuando salí de un cargo público. Eso es para mí es una obligación moral del funcionario y también de las binacionales.
Cuando fui director general de la ITIPU hice eso. Bueno, y tenemos que revisar aquellos lugares donde están más afectados, que obviamente refieren a los pueblos originarios, se refiere a la situación de la mujer, de los niños, a la violencia contra la mujer, los niños. Esas son precisamente las debilidades donde luego hacen que tengamos la calificación señalada. Así que nosotros tenemos que trabajar en una política social muy fuerte para poder atender estos grupos afectados directamente por impactados en sus derechos humanos fundamentales. El problema central es la fiscalía, porque el fiscal general del Estado representa a la sociedad, no representa al Estado paraguayo. Entonces tenemos que tener un fiscal que tenga el coraje de asumir el compromiso ciudadano, de velar por los derechos humanos. En Paraguay el problema no es de hacer más leyes, es aplicar las leyes que existen. Tenemos que generar políticas para consolidar la agricultura familiar campesina, la producción del pequeño productor. Eso nosotros planteamos directamente la necesidad de un ministerio de la agricultura familiar campesina, del pequeño productor, de tal manera de poder trabajar con este segmento, que es un aspecto importante que impacta en nuestra economía, que los excluye. Hay que entender que Paraguay tiene que ser un país de servicio. Un supermercado cuesta 5 millones, da 150 puestos de trabajo. Un supermercado, 5 millones cuesta su instalación, 150 empleos. Anda 5 millones en la agricultura o en la ganadería, 5 puestos de trabajo. O sea, no estoy hablando más de la agricultura y la ganadería. Tenemos que diversificar nuestra vocación económica. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que producir alimentos, que es lo que tenemos capacidad de hacerlo, tenemos condiciones de hacerlo, tenemos que crecer precisamente no solamente en la agricultura, sino en el tratamiento. Tenemos que agregarle valor precisamente al alimento que producimos nosotros en el Paraguay. Tenemos que trabajar intensamente eso y abrirnos al mundo. Paraguay no puede desempeñar ni un rol en el mundo. América Latina no desempeña un rol en el mundo. ¿Qué va a desempeñar? Brasil no desempeña un rol en el mundo. Nuestro país líder es un país que está hoy en día, es prisionero de una crisis moral. Nuestro país líder, Brasil, que tenía que ser líder, no puede superar el crecimiento, tener un crecimiento económico de 1%. O sea, ubiquémonos en el mapa y en el mundo. Nosotros tenemos que tener una política exterior que verdaderamente priorice nuestros intereses en el contexto regional. Pero olvidémonos que nosotros los paraguayos podemos aportar algo al mundo. Lo importante es que nosotros, en primer lugar, no vamos a aceptar, no vamos a, bajo ninguna circunstancia, tolerar acuerdos que signifiquen tomar deudas que no existen, deudas que no están auditadas, deudas que no forman parte del tratado. Esto es un tema cronológico. Se tiene que negociar. Empezar el 16 de agosto, la verdad que ya se tuvo que haber empezado, no se empezó, pues tenemos que empezar el 16 de agosto y en abril del 2023, o mejor dicho, en mayo del 2023 tiene que entrar a regir el nuevo anexo C y las modificaciones que se le haga al cuerpo principal que es el tratado. Como vos sabés, el tratado y 3 anexos, ahí se va a negociar el anexo C, que son las bases financieras del costo de la energía eléctrica. Eso se va a negociar porque va a desaparecer el pasivo, la ITIPU va a dejar de tener deuda externa. Por eso te digo, un tema muy complejo, pero aparte nosotros tenemos que negociar otras cosas, que no nos pase lo que nos pasó ahora con Yacyretá, que solamente negociamos un acuerdo financiero y no fuimos capaces de negociar el tema de cómo nosotros recuperamos nuestra soberanía energética. Y nosotros los paraguayos tenemos que ser los impulsores y liderar un proceso según el cual Paraguay, Brasil y Argentina logren una integración energética. Eso es lo que más nos conviene a nosotros. Nosotros tenemos que ser los impulsores. Yo
creo que sí, que se debe plantear en algunos aspectos. Creo que un tema central es la justicia. Todo lo que hablamos al final, el desarrollo, la transparencia, combate a la corrupción, todo al final depende de nuestro Poder Judicial, de la justicia. Necesitamos un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial que se libere en este momento del control de la política, de los políticos. En el caso particular mío, la reforma se hará y sé lo que hay que hacer. También fui constituyente en el 92. Hay que quitar la representación parlamentaria del Consejo de la Magistratura, del jurado de enjuiciamiento. Hay que cambiar el mecanismo de nombramiento de los miembros de la Corte. Hay que revisar otras instituciones. Que la gente decida si quiere o no la reelección. Yo no quiero una reelección sucesiva, me parece que es nefasto. Tienes una reelección alternativa. Hay que reajustar la relación legislativo-poder ejecutivo. Hay muchas cosas que hacerse. La parte dogmática de derechos y declaración de los derechos humanos no necesita ser tocada, solamente la parte orgánica de cómo funcionan los poderes del Estado.